Bienvenidos nuevamente a LP Corporativo Jurídico. El día de hoy daremos respuesta a la pregunta que pueden ver en pantalla respecto a derechos de autor. Y bueno, miren, antes de dar respuesta, les comparto que próximamente estaremos subiendo un video en el que hablaremos con más detalles sobre licencias de uso, con fines de explotación y sin fines de explotación. Deben saber que sí que es posible ganar dinero de forma legítima por la publicación de un cover, siempre y cuando se tenga la licencia correcta. Además, dependiendo del uso que se le dará a la obra, tampoco son tan costosas, así que es bastante asequible en muchos de los casos, dependiendo del artista. Ahora, si tu intención no es explotar el cover, muchas veces incluso son gratuitas las licencias de uso. Así que si quieren saber un poco más sobre licencias, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que estén al tanto de nuestros contenidos y puedan ver ese interesante video que próximamente estaremos subiendo. De acuerdo, vamos por el tema de hoy. Como siempre, es muy importante entender el contenido de la ley. Me gusta primero explicar los detalles porque de esta forma la conclusión se revela por sí misma. Claro, al final del argumento. Ok, en la práctica se tiene la muy mala costumbre de grabar uno o varios covers y simplemente publicarlos en internet. Ya sea que se publique el video con el tema musical o solo el audio en Deezer, Spotify o iTunes. El problema en estos casos es que se está violando la ley. Miren, solo para comenzar y entender el tamaño del problema. Con esta práctica tan común, se están infringiendo los artículos 21, 26 bis y 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor, así como los artículos 12 y 13 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Ahora bien, es muy importante atender a la forma en que estás distribuyendo esas obras, o sea, los covers. Pues no es lo mismo si lo haces en presentaciones en vivo y en ese lugar vendes los CDs con los covers. Claro que con la pandemia ya no hay presentaciones en vivo. O si lo subes a YouTube, Facebook, Spotify, Deezer, etc. Que en estos casos, debido a los algoritmos, difícilmente podría subirlos a no ser que sea un cover con una versión totalmente diferente a la obra primigenia. O que de plano no los monetices. El primero de los casos no lo vamos a analizar porque nadie está haciendo presentaciones en vivo en este momento. En el caso de los segundos, es decir, que grabes el cover y lo subas a plataformas digitales, la editora, las sociedades de gestión colectiva o quien represente legalmente al titular de los derechos patrimoniales de esa obra o de las obras en cuestión, se harán notar de forma directa o indirecta. Por ejemplo, puede pasar una de estas opciones. Si tu video se difunde y le va bien, ellos harán un reclamo a la plataforma y la monetización se realizará directamente para ellos. En ese sentido, puedes entender que tienes una autorización tácita del autor, pero sin fines de explotación. En este caso, tienes un poco más de certeza respecto a que existe una baja probabilidad de que se inicien acciones legales en tu contra. Esto pasa muy seguido, y es por esto que la sabiduría popular ha dado por sentado que no pasa nada y que tú puedes publicar prácticamente todo lo que quieras sin consecuencias, lo cual es incorrecto. Vamos al segundo escenario. Mismo supuesto. El cover está en plataformas digitales y bueno, ellos pueden realizar un reclamo a la plataforma a la que se le ordene retirar el video o el fragmento que infringe los derechos de autor. En este caso, el autor no está dando su autorización para que su obra sea utilizada o modificada en la manera en que lo hayas realizado. Y además de sancionar al infractor con retirar el contenido que infrinja los derechos de autor, el titular de esos derechos puede iniciar con facilidad un procedimiento legal para buscar las sanciones económicas que correspondan. En este caso, materialmente jurisdiccional y formalmente administrativo. Lo que significa que este procedimiento de infracción se inicia ante el INPI. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y en otro video explicaré por qué. El problema en este caso es que no tendrás mucha certeza jurídica respecto a si las cosas quedarán ahí o pudieran escalar. Pues también debes tomar en cuenta que el autor tiene todo el derecho de iniciar otros procedimientos en tu contra, que mencionaremos más adelante. En este caso,
puede ser que no pase a mayores consecuencias. Y aunque te quedes sin video o sin un fragmento de tu video o lo que hayas subido, o bien que debas contestar una conciliación de aveniencia ante el INPI, como ya lo dijimos, con la posibilidad de pagar una multa, aún así créeme, te fue muy bien. Como tercera opción, y esta es en el peor de los casos, además del procedimiento administrativo sancionador y retiro de las plataformas digitales y o el decomiso de los productos físicos que infrinjan los derechos de autor, en el caso de que sean ventas de CDs o cualquier otro dispositivo físico, te pueden notificar un emplazamiento a juicio civil, en el cual se te exige pago de daños morales, perjuicios que hayas causado y los daños punitivos. Estos daños punitivos son un concepto muy novedoso en nuestro entorno jurídico mexicano, que de acuerdo con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 30-2013, ya son reclamables tanto los daños morales como los daños punitivos. También está prevista la facultad de la editora o del propio autor o su representante legal de que presenten una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la comisión de un delito relacionado con los derechos de autor. Esto implica una denuncia del Fuero Federal. Estos casos son extremos, pero subestimarlos o pensar que eso no va a ocurrir nunca o que es imposible que ocurran en algún momento, sinceramente es un gravísimo error. Recordemos que en México se pueden reclamar daños y perjuicios por la afectación de los derechos de autor de una forma mucho más sencilla que en el pasado. Me refiero a antes de la reforma del 1 de julio del 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor. Además de contemplar la posibilidad de retirar de Internet contenido que viole los derechos de autor. Que como ya se dijo en otro video, esto no es nuevo, pero sí es novedoso en nuestra legislación mexicana. Insisto, este último caso puede parecer muy exagerado, y si bien es muy baja la incidencia de estos casos, lo cierto es que sí pasa. Miren, en un futuro cercano haré un video contando una amarga experiencia que nos pasó hace algunos años en la compañía discográfica en la que trabajé. Y esto por no contar con la autorización por escrito del autor para la edición y explotación de varios de los temas de autoría de este compositor. Ese asunto tuvo repercusiones legales importantes y un costo económico altísimo. En conclusión, sí, definitivamente se debe pedir autorización al autor de una obra, así sea solo de uso y sin fines de explotación. Recordemos que están los derechos morales, y para eso son. Ahora bien, y fíjense hasta dónde llega la sabiduría popular, o a la ignorancia popular. Se dice respecto de las siglas DAR, que significan derechos de autor reservados, y que se usan cuando no se sabe quién es el autor o cuando la obra es de dominio público. Lo anterior es totalmente falso. No existe sustento legal en el que conste la existencia de tales siglas, al menos no en la legislación mexicana, ni en la de Estados Unidos, ni en el Tratado de Berna, el cual rige los parámetros mínimos que los estados firmantes deben regular en su legislación interna. Además, no hay datos sobre la existencia de las siglas DAR ni en nuestra legislación actual, ni en la del copyright de Estados Unidos, ni, como ya lo dije, en el Tratado de Berna. Tampoco se establece en ninguna de dichas legislaciones que una persona que no goce del permiso o de una licencia para el uso o explotación de una obra protegida pueda subsanar dichas circunstancias simplemente con poner las siglas DR, ni mucho menos las siglas DAR, solo porque alega que desconoce el nombre del autor. Lo más cercano a la existencia de esas siglas las tenemos en el artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde establece que las siglas DAR significan derechos reservados y se usan para determinar que una obra está protegida por los derechos de autor. Pero esto aplica para todas las obras protegidas de acuerdo a la ley. Pero se establece también que las personas que desean usar, publicar o explotar una obra protegida deberán agregar el nombre completo del autor o su seudónimo, además de las siglas DR. La omisión de lo anterior sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 153 de la misma ley establece
que es de uso libre toda obra de la cual el autor sea anónimo, mientras el mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado. Pero esto es muy distinto a que tú no te sepas el nombre del autor. Entonces, esto significa que el que tú desconozcas el nombre del autor de una determinada canción o de cualquier obra protegida, no implica que sea anónima, ni mucho menos que tú puedas usar libremente esa obra. Esto resulta tan absurdo como decir, mira, no sé quién es el autor de ese tema, no lo voy a investigar, no tengo la licencia de uso, pero eso sí, respeto sus derechos de todos modos y por eso le pongo las siglas DAR. Esto es sencillamente ridículo. Hay que tomar en cuenta que hoy en día, con solo teclear el título de una canción, seguida además de la palabra autor, en cualquier motor de búsqueda importante, arroja el resultado deseado. Además, la SACM, o la Sociedad de Autores y Compositores de México, también tiene un motor de búsqueda muy eficiente para dar con el nombre del autor de cualquier canción publicada en el mundo, siempre que esté registrado conforme a los lineamientos establecidos por el Tratado de Berna. Incluso, en ese buscador de la SACM, se puede saber qué sociedad de gestión colectiva representa o recolecta los derechos de ejecución pública, mecánica o fonomecánica de las canciones y de ese modo ponerse en contacto con ellos para negociar las licencias. De modo que no hay excusas. Miren, esto lo puedo demostrar con el siguiente ejercicio. Aquí podemos ver estas capturas de pantalla. Observen con atención lo que dice la persona que publica la pregunta. Esta persona busca los datos de las canciones de un CD del grupo Los Jairas, pero comenta que le aparecen las siglas DAR en el CD y pregunta qué significan esas siglas. Ahora bien, yo realicé una búsqueda de solo 2 de las canciones de la foto del CD en el motor de la SACM y miren lo que encontré. Las canciones El Anisal y Buscando Amor tienen autores plenamente identificados y como podemos ver, más abajo aparece el nombre de Los Jairas como uno de los intérpretes de esos temas. De modo que las siglas DAR no tienen nada que ver con autores que no estén identificados o con obras en las que su autor se desconozca o sea anónimo, al menos no de forma legal o sustentada en la ley. Pero además esto de las siglas DAR es totalmente contradictorio. A ver, analicemos por un momento. Si las siglas DAR significan derechos de autor reservados, ¿cómo es que al mismo tiempo significa que determinadas obras son de dominio público? Si son de dominio público o el autor es anónimo, como ya lo dijimos antes, entonces no pueden tener derechos reservados, pues no hay derechos reservados para nadie respecto de esa obra. Por otro lado, si estas siglas significan que ignoras el nombre del autor de una determinada obra protegida, pero sí están vigentes los derechos de ese autor o los de su familia, porque recordemos que la ley en México protege los derechos de autor hasta 100 años después de la muerte del autor. En Estados Unidos se establecen 75 años y en el convenio de Berna se establecen 50 años. ¿Qué tienen que ver las siglas DAR con los derechos morales del autor? Miren, les platico una anécdota rápida que además nos sirve como ejemplo para esto último. Hace poco, un cliente nos contrató para ver la cuestión de los contratos y las licencias musicales de un proyecto para cine en México. Entre las obras musicales de su lista estaban una canción de Café Tacuba, La Ingrata. Yo de antemano sé, por experiencia, que la editora de ellos casi nunca otorga licencias para el uso de sus obras, en proyectos de televisión, o cine, o publicitarios. Casi nunca. Por lo general piden muchas cosas, el libreto, etcétera, muchas cosas para saber de qué va la temática sobre la cual se va a poner su obra. Y al final nunca autorizan nada. Así se lo hice saber al cliente y claro, de todos modos se intentó y efectivamente se negó la licencia. Resulta que la película trata sobre una temática en la que la agrupación no quiere asociar su imagen ni su obra. Tan es así que hace tiempo
hasta cambiaron parte de las líricas para no herir susceptibilidades de la sociedad actual. Estos son los derechos morales, de eso van los derechos morales. El derecho del autor respecto a lo que establece el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Pero qué tal que en lugar de haber hecho las gestiones en la editora, al productor del proyecto en cuestión le hubiera dado por fingir desde el principio que no sabíamos el nombre específico de los autores. Supongamos que no lo sabía. Y usamos el tema que quería y le ponemos las siglas DR o DAR en los créditos finales. Por simple lógica, ¿qué creen que habría pasado? Este tipo de cosas son las que provocan demandas y es justamente lo que se debe evitar en la medida de lo posible. Así que ya lo saben, si quieren realizar un cover y publicarlo, debes hacerlo de modo legal para evitar problemas futuros. Además, créeme, te ves mucho más profesional como artista si así lo haces. Les recuerdo que próximamente estaremos subiendo un video en el que explicaremos con más detalle las diferentes licencias que existen y cómo funcionan estas licencias. Por el momento es todo. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.